Hola, soy Julieta Mendoza. Sean todas y todos bienvenidos a este espacio formativo donde continuamos con la serie Dialoguemos sobre Salud, cómo promoverla en el entorno escolar. Serie que presenta la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General Aprende MX en alianza con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA. Esta transmisión se realiza de forma simultánea en nuestras redes sociales, Aprende MX y en las de CONASAMA. Queremos aprovechar para invitarlos a que se integren al grupo de docentes Aprende MX, donde encontrarán herramientas y recursos educativos que sin duda serán de apoyo en su práctica docente. Así es que es el momento de integrarse a este grupo. El enlace está apareciendo en pantalla y también lo van a localizar en el chat de comentarios de esta transmisión. Y antes de comenzar, ¿qué les parece si me acompañan a ver el siguiente mensaje que es de suma importancia para la comunidad educativa? No puedo más. Estos formatos nunca se acaban. Cada año es peor. Parece que no sirve de nada mi trabajo. Y encima hay que resolver todos los demás problemas. ¿Qué pasó, profe? ¿Todo bien? Todo bien. Solo estoy medio cansado. Al rato en el receso voy a andar en la sala de maestros por si quieres platicar. Ven, siéntate acá. Vamos a echarnos un café. Va a sonar tonto, pero me siento muy agobiado y frustrado. Parece que ya nadie reconoce tanto. No es una tontería. Yo ya pasé por ahí y no fue fácil. Maestro, maestra, no tienes que poder con todo. Acércate con los directivos o con tus colegas para buscar apoyo. Busca ayuda con alguna institución y anímate a participar en proyectos o actividades que te hagan sentir bien. En la escuela enseñamos y aprendemos a cuidarnos entre todas y entre todos. Prevenir es proteger. Todas y todos necesitamos ayuda. No tengas vergüenza. Dialoga con otros y cuídate. Con esto comenzamos. Si necesitan apoyo, recuerden, pueden llamar a la línea de la vida 800-911-2000. Allí van a encontrar atención personalizada en problemas asociados al consumo de drogas o sustancias psicoactivas, así como información relacionada con el cuidado de la salud mental. Es la línea de la vida, 800-911-2000. Está disponible las 24 horas de los 365 días del año. Bueno, en esta sesión hablaremos de trastornos mentales y consumo de sustancias psicoactivas, precisamente ese tema. Y para iniciar con el tema, iniciar con esta información, tenemos una pregunta detonadora. Va a estar apareciendo a lo largo de la transmisión en nuestras redes sociales. ¿Las adicciones pueden desarrollar problemas mentales? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí o no? Más adelante daremos lectura a las respuestas, así es que con esto comenzamos. Las sustancias psicoactivas son diversos compuestos naturales o sintéticos que actúan sobre el sistema nervioso generando alteraciones en las funciones que regulan pensamientos, emociones y el comportamiento. Las y los adolescentes corren un mayor riesgo en el consumo y adicción de estas sustancias. Por ello es importante identificar la relación entre trastornos mentales y el consumo de sustancias psicoactivas, sobre todo para promover una cultura de prevención y cuidado de la salud. ¿Qué les parece si ahora los invito a participar en la siguiente actividad con Mentimeter? Este es el tema. En el chat de comentarios y en pantalla está apareciendo el enlace y el código QR para que puedan ingresar al cuestionario y responder las siguientes preguntas. La primera, ¿cuáles son factores de riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas en las y los adolescentes? Y la segunda pregunta, ¿cuáles son los factores de protección para prevenir el consumo de drogas en las y los adolescentes? Allí están, son dos preguntas. Más adelante vamos a compartir sus respuestas. Bueno, pues con esto vamos a comenzar. Para este seminario también es oportuno mencionarles que pueden solicitar una constancia de participación. Solamente tienen que entrar al enlace que aparece en el chat de comentarios. Y si aún no tienen cuenta, regístrense de acuerdo con su perfil, proporcionen sus datos y en caso de no pertenecer al sector educativo o no formar parte de la plantilla de una escuela, pueden registrarse con el perfil de estudiante y colocar la clave del Centro de Trabajo o CCT del Centro de Capacitación Televisiva y Audiovisual y está apareciendo ya en pantalla, también está en el chat de la transmisión y de esta forma van a poder completar el proceso.
Validen en su correo electrónico el registro, inicien sesión nuevamente en el enlace que proporcionamos para solicitar su constancia. Respondan a una pregunta muy sencilla. Si la respuesta es correcta, pueden descargar su constancia inmediatamente y es importante mencionarles que solo cuentan con 7 días naturales a partir de esta fecha de transmisión en vivo para obtener su constancia. Bueno, vamos a retomar el tema. Trastornos mentales y consumo de sustancias psicoactivas. Hoy contamos con la presencia del doctor Hugo González Cantú, jefe de servicios en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Doctor, en nombre de la Dirección General Aprende MX, le damos la más cordial bienvenida a este seminario virtual. ¿Cómo está usted? Muy bien, Julieta, muy buenas tardes. Gracias por la invitación para estar nuevamente en este programa aquí en la SEP, Dialoguemos por la Salud. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues antes de comenzar con el tema, vamos a conocer más de la trayectoria de nuestro invitado. Doctor Hugo González Cantú, jefe de servicios en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, especialista en psiquiatría por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Estudió medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Desde hace más de 28 años, trabaja en el área de los trastornos por uso de sustancias, en particular en patología dual. Ha colaborado en la capacitación sobre sustancias, sus efectos en la salud mental y su tratamiento. Fue coordinador del Centro de Ayuda al Alcohólico y sus familiares y de la Clínica de Adicciones del Instituto Nacional de Psiquiatría. Es profesor del curso de adicciones dirigido a la formación de residentes de psiquiatría en varias sedes clínicas, así como titular del curso de posgrado en manejo de adicciones. Bueno, pues es el doctor Hugo González y sin mayor preámbulo, doctor, le damos la palabra. Hola Julieta, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema que como psiquiatra me ha tocado atender durante mucho tiempo. Es la relación que tenemos entre los trastornos mentales y el uso de las sustancias psicoactivas. Para entender esto vamos a empezar primero por hablar qué es una sustancia psicoactiva. Ya lo comentabas, Julieta, es una sustancia, es decir, una molécula química, una partícula química que cuando se ingiere e ingresa al organismo va a afectar nuestros procesos mentales como la cognición y nuestro afecto, nuestro estado de ánimo. Esta palabra, sustancia psicoactiva, es un término equivalente a sustancias psicotrópicas. También de repente usamos el término drogas, pero preferimos estas expresiones que son más neutras y descriptivas que se refieren a todas las sustancias psicoactivas, legales o ilegales. Psicoactivo también debemos de aclarar que no necesariamente quiere decir que sea adictivo o que produzca dependencia, como veremos en las siguientes láminas. Hay muchos tipos de sustancias psicoactivas. Tenemos los depresores del sistema nervioso central, como el alcohol, que es la sustancia psicoactiva más usada, los sedantes, los opioides y los inhalantes volátiles. Tenemos también a los estimulantes, como la nicotina, la cocaína, diversos estimulantes químicos, la catinona y la cafeína también. Y otras sustancias psicoactivas que no son ni depresoras ni estimulantes, sino que tienen efectos un poco raros, como alucinógenos o disociativos. Está la cannabis, los cannabinoides sintéticos, el MDMA y las sustancias relacionadas con él, los alucinógenos y las drogas disociativas, como la ketamina y la fenciclidina. Todas las sustancias psicoactivas, legales o ilegales, pueden producir riesgos y estos riesgos pueden convertirse en daños. En esta diapositiva vemos muchos de los riesgos que pueden producir el uso de sustancias. Tenemos accidentes, por ejemplo, tenemos la asociación del uso de sustancias con algunas conductas antisociales, por ejemplo, en los estadios cuando hay gran consumo de alcohol y se forman riñas o peleas. Tenemos intoxicaciones, síndromes de abstinencia. También está el riesgo de adquirir VIH e ITS, que no es una cosa que podamos descartar en los adolescentes. Tenemos también la sobredosis derivadas del uso de algunas sustancias, en particular los depresores del sistema nervioso central. Tenemos también el desarrollo de abuso y dependencia. Tenemos problemas de asistencia escolar o laboral
Y por aquí vemos un problema en particular del que vamos a hablar hoy, la comorbilidad psiquiátrica. Esto es un riesgo, está asociado al consumo de sustancias y se acompaña justo de pues, los otros riesgos que vamos a ver el día de hoy. Para entender cómo está relacionado el uso de sustancias con los trastornos mentales, podemos entenderlo a través de las siguientes diapositivas. El modelo que habla de los factores comunes, como en esta diapositiva, es cuando hay algo primero, algún antecedente que per se va a tener un riesgo de generar más problemas mentales o problemas de uso de sustancias. Por ejemplo, los eventos traumáticos en la infancia. También tenemos los traumatismos cráneoencefálicos y solo son algunos ejemplos de algunas circunstancias que podemos presentar y que nos generan alguno de estos problemas mentales o de uso de sustancias. Otra forma de ver esto es cuando un trastorno por uso de sustancias genera directamente un trastorno mental. Los ejemplos más comunes podrían ser cuando una persona está intoxicada por una sustancia y tiene algunos efectos derivados de ella. También algunos síntomas psiquiátricos se dan después del consumo o de la intoxicación de algunas sustancias, como la ansiedad o la psicosis. Tenemos otro modelo que es el diferente, que es cuando un trastorno mental antecede al desarrollo de los trastornos por uso de sustancias. De esto vamos a hablar un poco más porque es el énfasis que queremos poner hoy en esta presentación. Es decir, ¿qué pasa cuando un chico, una chica, un niño, niña, adolescente tiene un trastorno mental de base? Esto puede llevar a través de una serie de situaciones, por ejemplo, problemas conductuales, a el riesgo de iniciar más tempranamente cualquier uso de sustancias. En estos trastornos mentales, hablando en particular de adolescentes y de niños y niñas, tenemos los trastornos externalizados, como el déficit de atención, tenemos trastornos internalizados, como la ansiedad y la depresión, y algunos que son los más frecuentes que encontramos en los niños, como las fobias. De acuerdo a este modelo, el trastorno mental puede llevar al consumo de una sustancia como una forma de automedicación y aliviar a veces los síntomas de depresión, de ansiedad, de miedo a hablar en público que puede tener una persona joven. Tenemos finalmente el último modelo, la última gráfica, en donde podemos ver que hay una relación recíproca entre los trastornos mentales y los trastornos por uso de sustancias. Esto es finalmente la consecuencia a mediano y largo plazo. Cuando ya un joven ha adquirido un trastorno por uso de sustancias y tenía de base un trastorno mental, pues el uso de sustancias y el trastorno mental van a retroalimentarse uno al otro y van a generar una mayor complejidad del cuadro. Entonces, quiero que tengan muy en cuenta estas múltiples posibilidades, el factor común, el inicio a través del uso de sustancias, de un problema mental, el inicio de un problema mental como una primera etapa hacia el uso de sustancias y finalmente la retroalimentación. En esta lámina que vamos a ver ahora, a mí me gusta mucho presentarla porque es una forma de entender cómo podemos llegar al uso de sustancias en un niño, en una niña, en una adolescente que, pues diríamos, ¿por qué no? ¿Qué lo llevó a ello? El modelo de el queso suizo tiene estos hoyitos, estos orificios. Imagínense que estamos viendo una serie de rebanadas de queso suizo y esta flecha que vemos en medio es cuando pasa a través de cada agujerito una situación de riesgo, un factor de riesgo que va a llevar finalmente a que el chico o la chica tengan un consumo de sustancias. Uno de estos riesgos, uno de los más importantes, diría yo en mi experiencia, es tener un trastorno mental cuando se es pequeño, cuando se es joven, cuando se es adolescente. Vamos a hablar más adelante de ellos. Y pues bueno, hay algunos datos aquí en México, hay una encuesta que se realizó ya hace algunos años, pero nos indica cuál es el panorama de los adolescentes y de las adolescentes en nuestro país. En esta encuesta de salud mental en adolescentes, 16% de los jóvenes encuestados habían desertado de la escuela.
10% tienen responsabilidades adultas, por ejemplo, cuidar a un hijo, estar casado o trabajar a tiempo completo durante el año escolar, y 33% no vive con ambos padres, lo cual puede tener un impacto en quién lo cuida, quién atiende algunas de las necesidades. Esto que estamos hablando a través de esta encuesta nos damos cuenta de la gran cantidad de situaciones de riesgo que puede enfrentar la juventud en México. Casi una tercera parte de los jóvenes encuestados habían estado expuestos en algún momento de la vida al consumo de drogas. Y esto último dato me parece muy importante. Casi 69%, 2/3 partes, habían vivido un suceso traumático de una lista de 23 posibles traumas. Aquí vemos los más importantes: muerte repentina de un ser querido, accidentes, desastres naturales, violaciones o abuso sexual. Esta encuesta entonces nos marca algunos de los puntos que tenemos que enfatizar en la detección de estos problemas en la escuela. De la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes del 2014, quiero destacar esta encuesta en particular. Si ustedes ven, tenemos del lado izquierdo a los hombres, del lado derecho a las mujeres, y vemos el consumo de sustancias en diversos momentos de la vida. Una es en el último año, en el último mes y alguna vez en la vida. Lo que quiero destacar aquí es el gran brinco que hay en el consumo de sustancias entre la primaria y la secundaria. Este tránsito que lleva a los niños, niñas a convertirse adolescentes en jóvenes es uno de los tránsitos más complejos y que en las estadísticas nos marcan que ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Como ya señalaba, los trastornos mentales también en esas mismas épocas de la vida es cuando se manifiestan de una manera más clara: la depresión, la ansiedad, las fobias. En una encuesta mucho más reciente, de la encuesta de EnSanud que hace el INEGI, EnSanud Continua 2022, podemos ver solamente en población de niños y adolescentes de 10 a 19 años el total de hombres y mujeres que consumen alcohol. Estamos hablando de menores de edad que no deberían de consumir alcohol, y cerca del 20% del total de los adolescentes, hombres y mujeres, lo están haciendo, y un 13% están consumiendo alcohol excesivamente en los últimos 12 meses. Y una pauta para entender cuál es el consumo y cuál es la problemática más reciente de los jóvenes, vemos que un total de 5% de ellos han consumido excesivamente, y eso pues pone en mayor riesgo el tema del consumo en los últimos 30 días. En la siguiente lámina vamos a ver otro dato. Vemos aquí que la frecuencia de consumo excesivo de alcohol en esta misma grupo de jóvenes pues alcanza un 5% en los hombres como consumo excesivo mensual. En mujeres es un poquito menor, 3.3%, y cuando hablamos del total es 4.6%. Este dato es un dato muy relevante porque nos está hablando de un grupo de chicos y chicas que ya están consumiendo y lo están haciendo de una manera mucho más riesgosa al consumir en exceso. Vemos la que sigue, por favor. En este dato del EnSanud, en esta pregunta, habla de un nuevo vecino, un nuevo acompañante en esta historia, que es el cigarrillo electrónico, el vapeador, el e-cigarette. Este vapeador, estos dispositivos electrónicos, si vemos aquí, son usados más por los adolescentes que por los adultos. Del lado izquierdo tenemos los datos, y cerca del 2.6 de los adolescentes han usado alguna vez vapeador, con todo y que en México está prohibida su distribución. Esto nos habla de riesgos como el alcohol, los vapeadores, y no olvidemos, vemos la siguiente, el riesgo de la sustancia ilegal más utilizada por los jóvenes mexicanos, que es la cannabis. En este estudio, también hecho en adolescentes mexicanos, podemos ver cómo cuando va disminuyendo, que es la línea superior, va disminuyendo la percepción del uso de cannabis,
vemos cómo el uso de cannabis va aumentando, que es lo que encontramos en la línea inferior. Estas dos líneas eventualmente se pueden cruzar, es decir, si va bajando cada vez más la percepción del uso de cannabis, va a haber un momento en que la mayor parte de los jóvenes van a decir que no es un problema y los va a exponer más al consumo. Entonces, vamos a pasar ahora a las preguntas. Adelante, Julieta. Ya lo dijo muy bien. Así es, doctor. ¿Qué le parece si revisamos pues la primera pregunta del Mentimeter? Así es que vamos a ver la lámina de cómo están en este momento. La pregunta número 1, aquí la tenemos. Dice, ¿cuáles son los factores de riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas en las y los adolescentes? Ahí está, pobreza, familias disfuncionales o con antecedentes de adicciones, padecer trastorno mental, depresión o ansiedad y el entorno social de riesgo. Esa es una de las respuestas. Ambiente social, que un integrante de la familia sea adicto. Problemas familiares, influencia de los amigos, problemas de salud mental, inmadurez e inseguridad. Otra de las respuestas. Adicción y dependencia, depresión y ansiedad. Violencia familiar y del entorno comunitario, falta de herramientas emocionales para afrontar dificultades. Esta es otra, doctor. Sentirse reconocidos, fracaso escolar, falta de organización personal. Más respuestas. El abandono, olvido, falta de orientación, de apoyo, de orientación, cariño, ser escuchados y cuidados. Bueno, pues hay hasta el momento más de 50 respuestas, doctor, pero pues nos encantaría conocer su opinión. Bueno, hoy estamos destacando en particular los trastornos mentales como un factor de riesgo para el consumo de sustancias y eventualmente para el desarrollo de trastornos por el uso de sustancias. Sin embargo, todas estas respuestas son muy acertadas porque todo eso que señalan son en realidad factores de riesgo comunes para el desarrollo de problemas mentales y de problemas por uso de sustancias. Enfocándonos a los trastornos mentales, que es el objetivo de la plática del día de hoy, sí, y con el fin de que todas y todos los docentes puedan entender cómo podemos clasificarlos o entender estos trastornos, hay dos rutas de factores de riesgo que tienen que ver con diferentes tipos de trastornos. Los trastornos externalizados son aquellos que, como dice su nombre, sus manifestaciones son muy hacia afuera, son conductas impulsivas, hay una alta sociabilidad, hay tendencias oposicionistas, todos estos le llamamos rasgos externalizados y que se pueden también observar en trastornos externalizados como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. La otra ruta de factores de riesgo son los llamados trastornos internalizados. En este caso, los síntomas son más bien percibidos de una manera subjetiva, no dan tantas manifestaciones externas, y ahí encontramos el miedo, las fobias, la ansiedad y la depresión. Cada uno de estos va a tener diferentes trayectorias. Los comportamientos externalizados, como ya mencionaba, pues incluyen una serie de conductas, de comportamientos que pueden llevar, por ejemplo, a que un adolescente sea expulsado de los ambientes escolares por ser muy inquieto, por estar moviéndose todo el tiempo, y que eso lo puede llevar entonces a relacionarse con otras personas que no están en la escuela, empezar a consumir por curiosidad, por impulsividad, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los trastornos externalizados y, como decía, pues son más fácil de observar. Si uno está en un aula, pues podemos decir, mira, estas personas, estos niños están moviéndose todo el tiempo. Por otro lado, los trastornos internalizados, ya hablábamos de ello, tienen que ver con la depresión, la ansiedad, las fobias. Estos hablamos a veces de una vulnerabilidad común, ya mencionábamos, entre un trastorno mental y los trastornos por uso de sustancias. Algunos de los factores que marcan esta vulnerabilidad común son, por ejemplo, los factores genéticos, el abuso y el abandono en la infancia y otras experiencias y condiciones ambientales.
Por ejemplo, acabamos de pasar una pandemia donde pues, se modificó totalmente nuestra dinámica, en particular la de los niños, niñas y adolescentes. Acabamos de pasar un desastre natural en las costas del Pacífico y todo eso va a contribuir a que, como factores comunes, pues los adolescentes, las adolescentes puedan llegar a sufrir algún trastorno mental y con eso ponerlos en mayor riesgo de consumir alguna sustancia. En el caso de los trastornos internalizados, esto nos puede llevar, recuerden, a la automedicación. Usar una sustancia para reducir los síntomas, la depresión, la ansiedad, el insomnio, el miedo. Muy bien, doctor. Gracias por estos comentarios. ¿Y qué le parece si revisamos la segunda pregunta, Mentimente? Adelante, ¿sí? Julieta. Vamos a ver qué respondieron pues las y los maestros, nuestra audiencia en general. ¿Cuáles son los factores de protección para prevenir el consumo de drogas en las y los adolescentes? Un clima familiar lleno de comunicación y asertividad, socialización que promueve el deporte sano. Aquí hay más de 80 respuestas, doctor. Informar a los alumnos sobre los riesgos a la salud por el consumo de las sustancias psicoactivas. Crear ambientes de convivencia en el hogar, escuelas, pues también reconocer a nuestros hijos por sus logros, el diálogo, empatía, entre otros. Estar al pendiente de sus emociones y de las personas con quienes se juntan. Buena comunicación, establecimiento de reglas, afecto. También mencionan el acercamiento socioemocional con el adolescente, una comunicación asertiva, la divulgación de las consecuencias del consumo de estas y el acompañar en todo momento sus dudas y bueno, en fin, los lugares de prevención y personas cercanas al adolescente. A ver, doctor, ¿qué opinión respecto de estas respuestas? Pues igual todas son muy buenas, son correctas, son absolutamente necesarias para promover y, como decimos, proteger la salud mental y eventualmente el desarrollo de trastornos por uso de sustancias. Hablando del tema de hoy, también yo quiero destacar, es muy importante la detección temprana de los trastornos mentales como una forma de protección. Es decir, todos estos factores que decíamos, ambientales, familiares, escolares, que nos pueden ayudar a que los jóvenes y las jóvenes tengan una salud mental, una salud física, porque también va de la mano el ejercicio, las actividades al aire libre, el contacto con la naturaleza, pero finalmente la detección temprana de un trastorno mental, de un trastorno psiquiátrico puede hacer la gran diferencia en la escuela, en el desarrollo de este adolescente, en el sentido de que si no se detecta a tiempo, se van a ir sumando una serie de factores que van a generar mayor complejidad y mayores problemas. El queso atravesado por la flecha. Recuerden el queso suizo atravesado por la flecha y que cada hoyito es un factor de riesgo. Por ejemplo, si yo vivo en un espacio, en un lugar donde hay mucha prevalencia de consumo de sustancias y, lo dicen a veces los jóvenes, salgo a la calle y lo que veo es consumir alcohol, tabaco, drogas ilegales. Si no hay espacios sanos de compartir otras experiencias y otras formas de divertirse, etcétera. Entonces hay muchos factores de riesgo que desde luego a través de la educación tratamos de cerrarlos para que entonces no llegue, esa flecha no atraviese todas estas capas y no se desarrolle finalmente el problema de uso de sustancias. Claro, que no haya que no se concatenen todos estos elementos. Así es. Doctor, ¿qué le parece si continuamos con su presentación? ¿Sí? Bueno. Una vez que revisamos estas respuestas, muchas gracias. Vamos con su presentación. Pues Julieta, vamos a hablar de estas últimas diapositivas para entender algunos principios de atención del uso de sustancias en adolescentes. Sí. Son diferentes, no todos son iguales a los que podemos encontrar en adultos. Claro. Y esto es obvio porque pues, en la adolescencia es una etapa del desarrollo donde el uso de sustancias puede marcar una serie de consecuencias a largo plazo.
Entonces, el primer principio es que el uso de sustancias debe de ser identificado y atendido tan pronto como sea posible. Esto, como lo señalaban algunos docentes en las respuestas, pues tiene que ver con dar información, generar un espacio seguro para las y los jóvenes en las escuelas y sobre todo la comunicación con los adultos, con las personas que están alrededor de ellos para identificar y atender esto lo más pronto posible. También esto que voy a decir es muy importante. Los y las adolescentes se pueden beneficiar de intervenciones terapéuticas aun si todavía no son adictos a la sustancia. Es decir, no tenemos que esperarnos a que, ahorita solo está haciéndolo por juego, ahorita solamente lo hace por curiosidad o porque es una etapa de la vida, sino hay que atenderlo desde esos primeros contactos, esos primeros consumos cuando sean identificados. También esto es muy importante, el tratamiento, cuando logramos que un adolescente o una adolescente entre a tratamiento, debemos enfocarnos en las necesidades totales de esta persona y no nada más en el uso de sustancias. A veces nos pasa como adultos, como padres, como educadores, que vemos nada más ese tema como el problema. Y en la medida que no consuma decimos, pues no está consumiendo, no hay ningún problema. Pero justo hoy estamos recordando la posibilidad de que debajo del uso de sustancias haya otra problemática y que debemos de entenderla, explorarla y desde luego darle una intervención adecuada. Las terapias conductuales son efectivas en el manejo del uso de sustancias en adolescentes. Las terapias conductuales son las terapias más usadas actualmente, también en adultos, y a esto nos referimos de que podemos usar los modelos que han probado su efectividad en la población adulta, en poblaciones adolescentes, en otros países, en otras latitudes, las podemos probar y son útiles para nuestras juventudes. La familia y la comunidad son aspectos importantes del tratamiento, en particular en niños y jóvenes, los adultos que lo rodean, la familia, el consumo de sustancias, los trastornos mentales en la familia debemos entenderlos y atenderlos también para poder dar un tratamiento integral. Otro principio es que el tratamiento efectivo de los trastornos por uso de sustancias en adolescentes requieren, y esto es lo que hemos destacado el día de hoy, la identificación y tratamiento de cualquier otro trastorno mental presente. Y yo les diría, por mi experiencia de muchos años, que cuando hay consumo de sustancias, sobre todo cuando este ya es problemático, cuando ya estamos viendo un problema grave en adolescentes, siempre debe de haber, desde luego, un problema detrás, un trastorno mental, un trastorno de violencia, un trastorno en el entorno que está afectando a este joven o a esta joven. La violencia y el abuso y el riesgo de suicidio, por lo tanto, deben de ser atendidos e identificados, si no, no estamos atendiendo realmente la causa o los factores de riesgo de esta problemática. Y es importante monitorear el uso de sustancias psicoactivas durante el tratamiento, en particular en adolescentes. En adultos puede ser diferente, donde pues confiamos, dejamos que el adulto se cuide solo, pero en el caso de los adolescentes y las adolescentes, también la familia, los docentes y los adultos debemos de tener nuestra responsabilidad al monitorear este uso de sustancias, incluyendo las legales y las ilegales. Por último, es importante la duración del tratamiento y la atención posterior. Si encontramos un chico o una chica que tenga esta problemática, no es suficiente una intervención. Tenemos que darle una intervención a mediano o largo plazo a veces. Y para finalizar, como lo mencioné en algún momento, también los adolescentes y las adolescentes tienen riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual como el VIH o las hepatitis y por lo tanto siempre debemos de explorar la salud sexual de los jóvenes. Y pues bueno, hasta aquí es mi presentación, Julieta, muchas gracias. Qué interesante, doctor. Muchísimas gracias. Es el doctor Hugo González Cantú. Y, doctor, que es muy importante comentarles a quienes nos están acompañando que usted va a compartir el material adicional, así es que si están interesados, los enlaces están en el chat de comentarios. Y déjenme aprovechar para recordarles que pueden solicitar una constancia
de participación de este seminario virtual y solamente tienen que entrar al enlace que está apareciendo en el chat de comentarios. Si no tienen cuenta, aprovechen, regístrense ya de acuerdo a su perfil, proporcionen sus datos y si no pertenecen al sector educativo o no forman parte de la plantilla de una escuela, pueden registrarse con el perfil de estudiante y coloquen la clave del Centro de Trabajo o CCT del Centro de Capacitación Televisiva y Audiovisual. Está apareciendo en pantalla, también lo vamos a compartir en el chat de transmisión para que ustedes puedan completar su proceso. Validen en su correo electrónico el registro, inicien nuevamente la sesión en el enlace que estamos proporcionando para solicitar su constancia. Deben responder una pregunta, si la respuesta es correcta, podrán descargar la constancia inmediatamente, no esperen, háganlo en el instante porque solamente tienen 7 días para poder, 7 días a partir del día de la transmisión, para poder obtener su constancia. Así es que háganlo de esta forma. Y doctor, es momento de revisar las respuestas de la primera pregunta, la pregunta detonadora. ¿La recuerdan? ¿Las adicciones pueden desarrollar problemas mentales? ¿Sí o no? Vamos a revisar en este momento la gráfica de si esto está ocurriendo. Aquí están ya los resultados. Dicen que sí, bueno, el 97% dice que sí, doctor. Y solamente 3% opina que no. Okay. ¿Qué diría usted, doctor? Bueno, creo que mayoritariamente todos tuvieron razón. Como lo hemos platicado hoy, el uso de sustancias puede llevar a, como una consecuencia, como un daño al desarrollo de trastornos mentales. Quizá lo único que habría que aclarar que también pasa al revés. Es decir, lo que queríamos decir el día de hoy es que los trastornos mentales también pueden llevar como un factor de riesgo al desarrollo de trastorno por uso de sustancias. Pero bueno, veo que todos los docentes y las docentes que nos acompañan el día de hoy pues han entendido muy bien todo el tema, así que pues no nos queda más que agradecer su participación y su asistencia. Sin duda, doctor. Bueno, gracias, doctor Hugo González Cantú, por la importante información que nos ha proporcionado. Estoy segura de que las y los docentes, así como los padres, las madres de familia que están en este momento acompañándonos, estaremos más atentos a la salud mental de las y los adolescentes, de los jóvenes. Ahora quiero compartir este mensaje con ustedes. Acompáñenme a conocer la segunda temporada de la serie ¿Qué tanto es tantito? Porque también refuerza todo lo que hemos comentado aquí. Le traigo aquí a su nueva alumna, se va a integrar en este grupo. Hice todo lo que se supone o se espera de un hombre, ¿no? Disculpe, quería saber si tenía pruebas de embarazo. ¿Qué nos ves? Ustedes me están viendo. ¡Lo pudimos hablar, Sara! ¡No! ¡Que vaya a terapia! Ay, papá, ya. ¡Es acoso, profe! Ya no lo voy a mandar a una escuela donde hay chamacos que lo maltratan por ser quien es. Agéndame una cita con tu abuelo. ¿Estás seguro que quieres hacer negocios con él? Se dan cuenta del gran equipo que somos. Ay, estoy tan feliz de que estemos todos juntos. Ahora sí van a ver lo que es bueno. Esta serie representa una herramienta de gran utilidad para que docentes, familiares y estudiantes identifiquen violencias no siempre explícitas que suceden en nuestra vida cotidiana y así cuenten con recursos para el cuidado de su salud mental. Bueno, doctor Hugo González Cantú, hemos recibido ya muchas preguntas, comentarios, así es que si me permite voy a compartirlas con usted. A ver, tenemos por aquí esta pregunta. Rosy Martínez, ¿cómo podemos identificar, doctor, cuando las y los adolescentes están consumiendo alguna sustancia psicoactiva? Hola, Rosy. Bueno, esta pregunta no siempre es fácil de identificar, eso es lo que hay que entender en primer lugar, pero notamos muchas veces cambios sutiles en el comportamiento, quizá quiera estar
más tiempo dormido o menos tiempo dormido, quizá este joven o esta joven pueda estar más irritable, pueda estar ocultando algunos aspectos o información de su vida cotidiana. Y yo creo que los padres, las madres son muy atentos a estos cambios sutiles donde los podemos encontrar, ¿no? Habrá cambios, desde luego, más notables y empezamos a ver que faltan cosas en la casa, que hay aliento alcohólico, por ejemplo, o que este chico o chica no quiere mostrar, por ejemplo, su cuarto, sus cosas así como normalmente uno puede pasar a cualquier espacio de la casa. Entonces, el único problema, Julieta, con esta respuesta es que esto también pueden ser datos de trastornos mentales, ¿no? Cuando un chico o una chica está deprimido puede tornarse irritable, puede tornarse aislado, puede querer dejar de hablar. Entonces, de ahí la importancia de que cuando consideremos la posibilidad de que alguien esté, uno de los niños, niñas, jóvenes, esté consumiendo una sustancia, siempre debemos de agregar también la posibilidad de que esté teniendo algún tipo de problema emocional. Muy bien, doctor, muchas gracias. Roque Vázquez Zavala, llamado urgente para que padres de familia trabajen en conjunto con los docentes de secundaria. Los vapeadores están extendiéndose rápidamente en los planteles escolares. Ya lo decía usted, doctor. Así es, los vapeadores tienen como una falsa percepción de ser menos dañinos, de no generar dependencia. Inclusive yo creo que muchos de los jóvenes que los utilizan no tienen claro que tienen nicotina y que tienen más nicotina que los cigarrillos comunes, los combustibles, vamos. Entonces, el riesgo de los vapeadores tiene que ver con esta falsa percepción. Sin embargo, siempre debemos estar atentos de que no solo las drogas ilegales son dañinas y pueden generar problemas en los jóvenes, también este tipo de sustancias legales, como la nicotina, puede hacerlo, y debemos de aclararles a los jóvenes que los vapeadores son peligrosos per se. Las sustancias que contienen, que se vaporizan cuando son activados, se ha estudiado y sí tienen consecuencias a mediano y a largo plazo en los pulmones, sobre todo en personas jóvenes que están, claro, digamos, desarrollando todavía su organismo y que su cuerpo está, pues digamos, totalmente libre de toxinas, ¿no? Sin duda. Gracias, doctor. Fer R. ¿Por qué la abstinencia también desencadena trastornos mentales, doctor? Bueno, la abstinencia en este sentido nos referimos a los síndromes de abstinencia que padecen las personas que ya tienen un problema previo. Si una persona ha estado consumiendo a lo largo de cierto tiempo alguna sustancia y la suspendes súbitamente, se desarrolla un síndrome de abstinencia. Algunas sustancias, por ejemplo el alcohol, puede desarrollar síntomas de abstinencia que incluyen síntomas psicóticos, por ejemplo alucinaciones. Entonces, de ahí que decimos que los síndromes de abstinencia pueden producir una serie de trastornos mentales, normalmente muy agudos, muy localizados, circunscritos al síndrome de abstinencia, pero pues son datos que siempre tenemos que tener en cuenta. Muchas gracias. Clara García, es importante concientizar a los jóvenes y adolescentes. Josué Álvaro, ¿qué tipo de estrategias pueden aplicar las y los adolescentes, las y los docentes para apoyar a estudiantes con problemas de adicción? ¿Qué diría usted, doctor? Claro, bueno, eso también se ha estudiado mucho, digamos, las medidas antiguas como expulsarlos, segregarlos, castigarlos no son las adecuadas. Yo creo que a estos jóvenes, a estas adolescentes, a estos adolescentes hay que darles un acompañamiento integral. Eso quiere decir, hay que ver qué está pasando en su casa, hay que ver qué está pasando en su vida personal, como decía y como es el mensaje de hoy, si no hay otros trastornos mentales alrededor de ello. Nunca debemos de optar por el castigo, siempre debemos de optar por el tratamiento, ya que los problemas por uso de sustancias son problemas de salud, claro. Es decir, no son problemas de actitud o de personalidad o de moral o de algo así, sino que son problemas de salud y debemos de darles un tratamiento integral. Esto quiere decir a través de la psicología, de la medicina, del trabajo social, etcétera.
Muchas gracias. Doctor, pregunta Estefana Vázquez. Bueno, eso es un comentario. Desafortunadamente es una realidad, pero es importante tener las estrategias para prevención y sobre todo para disminuir este escenario. Sara Arévalo pregunta, ¿cómo promover una cultura de prevención de drogas dentro de la escuela? Bueno, esto va de la mano de promover otras conductas, ¿no? Si promovemos conductas, comportamientos, actividades sanas como el deporte, el ejercicio, como salir al aire libre. Hace poquito estaba viendo como determinante de salud se está integrando cuánto contacto tenemos con la naturaleza. Es decir, hay muchas maneras, la cultura es otra forma de llevar a los jóvenes a otros espacios. Todo eso debe de estar en la escuela, en la familia y en la comunidad, y esos son los factores que realmente nos van a ayudar a que pues tengan opciones. Y justo los jóvenes muchas veces se van al consumo de sustancias, más allá de los problemas emocionales que pueda haber, porque es la opción que encuentran en su entorno. Tenemos que fortalecer entonces un entorno protector, claro, con todos estos estímulos y con todas estas actividades saludables. Y bueno, el comentario de Alicia Sestoica Mayoral Flores va en ese sentido, doctor. Usted también lo mencionó. El ejercicio es lo mejor, mente sana en cuerpo sano. Definitivamente, ¿no? Entonces, las jóvenes tienen mucha energía. El ejercicio siempre ha sido una de las mejores actividades para pasar tiempo, para divertirse, socializar y para estar sanos. Dice Moy Ers, ¿qué estrategias, doctor, pueden compartirlas y los docentes con las familias para promover el cuidado libre de drogas en hijas e hijos? Bueno, algo que yo he visto y lo señalo aquí es, pues también los padres, las madres, los adultos deben de tener comportamientos sanos. No fumar, no beber, no usar drogas, por lo menos en frente de los niños, niñas, adolescentes. Ese es un factor que está directamente en las manos de los adultos que viven con estos jóvenes. Ajá, muy bien. Alejandro Chaboya, la responsabilidad es compartida. Ya habían escrito en ese sentido. La familia también tiene un quehacer muy importante pues en esta prevención. Juan N., ¿cuáles son, doctor, las principales causas que inciden en el desarrollo de trastornos mentales en adolescentes y jóvenes, además del consumo de sustancias? Algo que quiero puntualizar, gracias por la pregunta, son todos los eventos traumáticos. Esto le damos mucho énfasis nosotros en salud mental, ya que estos eventos traumáticos que son de diversa índole, ya mencionábamos algunos, muertes de familiares directos, también puede ser enfermedades graves de los familiares directos, sí, catástrofes, pérdida económica, pérdida de, por ejemplo, propiedades, como veíamos ahora en un desastre natural, sí, la violencia, los abusos psicológicos, sexuales, el abandono. Todo eso lo integramos en algo que llamamos eventos traumáticos. Y todos estos eventos traumáticos son algo que puede generar problemas emocionales y problemas por uso de sustancias a muy largo plazo. Entonces también es importante detectarlo, dar, como decía yo, un tratamiento integral. Si esta situación la ha sufrido la familia, pues también debemos de entenderlo desde ese marco. Y no olvidar estos factores de trauma, como yo decía, ¿no? En mi experiencia es muy frecuente encontrar, por ejemplo, abuso sexual como un importantísimo factor para el desarrollo de problemas posteriores. Entonces también, pues los ambientes escolares pueden ser ambientes donde se puedan detectar, hablar y, sobre todo, generar estrategias de prevención para los abusos de este tipo. Muy bien. Gracias, doctor. Lucy Kiala Málaga, excelente información para proteger la salud mental y sobre todo la detección. Rafael Galindo, ¿qué papel desempeña la genética en la susceptibilidad a los trastornos mentales relacionados con las sustancias, doctor? Bueno, la genética tiene muchísimo que ver en cuanto a que a través de los genes producimos los receptores cerebrales, las enzimas que eliminan las sustancias y, por ejemplo, por ponerlo en pocas palabras, hay algunas personas que tienen una capacidad genética de eliminar más lentamente el alcohol.
y eso las hace en más riesgo de sufrir intoxicaciones por alcohol, ¿no? Porque no se elimina tan rápido. Entonces, la genética influye en muchos niveles. Uno de ellos, como ya decía, eso es la eliminación que hace el organismo con las sustancias, y el otro nivel pues es en el cerebro, en la medida en que nuestro cerebro pues va a tener diferentes configuraciones, y algunas son más susceptibles o son más vulnerables al desarrollo de problemas por uso de sustancias. Muy bien. Gracias, doctor. Tenemos más preguntas y comentarios. Rafael Galindo, ¿qué papel desempeña? Ese ya lo acabo de mencionar. Yananoli Godoy, gracias por la información, muy interesante los datos. Mons JS, ¿qué tipo de intervención se puede dar cuando en el entorno próximo, es decir, papás, tíos, en fin, está normalizado el uso de sustancias legales e ilegales? Claro, es un tema donde ya tendría que intervenir, por ejemplo, trabajo social, algunas personas que puedan intervenir directamente en la familia, ¿no? Hay leyes que nos pueden permitir, si detectamos estos problemas, pues a través de las instancias gubernamentales y, como ya decía, de salud, incidir en estas familias para poderlas ayudar. Cuando los adultos están consumiendo y cuando hay esta problemática familiar, finalmente las escuelas también se vuelven los espacios seguros para muchos adolescentes, y pues es ahí donde tenemos la oportunidad de crear resiliencia en estos jóvenes cuando no podemos actuar directamente en sus familias, pero desde luego que tenemos que hacer un esfuerzo de llegar a estas familias también para poder ayudar no solo al joven que conocemos, sino a los otros niños, niñas que puedan estar involucrados. Gracias, doctor. Iván M. También, le felicitan. María Guerrero, excelente programa, muchas gracias, felicidades. Iván M., ¿cuál es la relación entre el consumo de cannabis y los trastornos mentales? Bueno, la cannabis tiene relación, sobre todo en adolescentes, con algunos problemas. El que es más conocido, el que más se ha estudiado, es que en algunos jóvenes que tienen vulnerabilidades previas, vulnerabilidades genéticas, como decíamos hace un momento, por ejemplo, a la esquizofrenia, el uso de cannabis en la adolescencia puede adelantar el brote o la aparición de esta esquizofrenia, ¿no? Hacer que sea evidente mucho más temprano, con todos los problemas a nivel del desarrollo que eso puede implicar. Ese es el caso más conocido, pero, por ejemplo, la cannabis, muchas veces los jóvenes y las jóvenes lo pueden usar con un fin tranquilizador, pero en realidad produce ansiedad, y entonces se vuelve más bien una especie de círculo vicioso donde el consumo aparentemente me baja la ansiedad, pero por otro lado, como si entrara por atrás, me está produciendo ansiedad. Entonces eso es algo muy común, y pues muchas veces acompaña también, como lo hemos señalado, trastornos previos. Si un joven ya está deprimido, este uso de cannabis puede incrementar los síntomas depresivos en este joven y otros síntomas, ¿no?, de otros trastornos como el déficit de atención. Muchas gracias. Eli Pérez, ¿qué alteraciones puede tener un niño o una niña si sus padres son consumidores jóvenes en donde vive también hay violencia familiar? Pues ya lo mencionábamos, ese es un tema que desafortunadamente no tenemos todas las herramientas o todos los recursos para atenderlo, ¿no? Sí creo que debemos de llegar de alguna manera con los adultos, yo no sé, a través de juntas con los padres, con las madres, tenemos que hablar con ellos, interceder, me gustaría usar esa palabra, para que acudan muchas veces, si es necesario, por una orden judicial, a un tratamiento. Si estamos viendo casos de violencia, por ejemplo, pues hay toda una ley, hay una legislación que protege a quienes están sufriendo de esa violencia, y se puede llevar a las personas responsables a tratamiento si es necesario, pero para eso necesitamos pues que haya este espacio, como decíamos, seguro, donde el joven, la joven pueda decir, aquí puedo denunciar, por ejemplo, esta violencia que estoy sufriendo, y que me van a permitir establecer mecanismos adecuados para tener una solución efectiva. ¿La línea de la vida, doctor? La línea de la vida es una alternativa, la línea de la vida, que es el 800-911-2000, una línea de CONASAMA abierta 24 horas, 7 días al día,
es 7 días a la semana, perdón, pues es una vía también para solicitar ayuda, pedir apoyo, pedir orientación sobre estos temas que estamos hablando el día de hoy. Precisamente. Doctor, Paulina Olivera, entenderlos y atenderlos, esa es la clave de todos los problemas, sin duda, Paulina. Lau M. Molina, ¿cómo abordar el tema de drogadicción cuando se ha descubierto sin que se vea agresivo u ofensivo para los padres de familia? Desde su postura de docente, ¿no? Suponemos, claro. Claro, yo insisto, y eso pasa en todos los ámbitos y con adultos también, hay que verlo como un tema de salud. En ese sentido hay que establecerlo, no como de que están, por ejemplo, los padres haciendo algo malo, no necesariamente sucede así, sino que es un tema de salud y que entre más pronto lo detectemos y hagamos algo por él, como podemos hacerlo con la diabetes o con cualquier otro problema de salud, entre más temprano lo abordemos, lo tratemos y lo solucionemos, pues menos consecuencias a largo plazo va a tener. Entonces, tenemos que sensibilizar a todos, a todas, en el sentido de que son problemas de salud y que hay que verlos desde esa perspectiva para quitarles este estigma, ¿no? El estigma de que si tú consumes eres malo o no quieres a tus padres o estás dañando el templo de tu cuerpo. O sea, son una serie de manifestaciones, expresiones que no son de salud, ¿no? Es hablar. Yo creo en el diálogo, yo creo que ustedes que son docentes lo entienden mejor que yo, las jóvenes tienen una capacidad intelectual y de lógica y de entendimiento que pues a veces sobrepasa la de los adultos, ¿no? Entonces, más bien tenemos que ser claros con ellos, no dar dobles mensajes, por ejemplo, de que no fumes mientras yo fumo, por ejemplo, o no bebas mientras yo estoy bebiendo alcohol, etcétera, ¿no? Entonces hay que evitar los dobles mensajes en todos sentidos, en la escuela, en el trabajo, en la casa, y estar atentos, en particular hoy destacando a estos síntomas emocionales, la tristeza, la ansiedad, la fobia, el miedo a salir en público, el no poder hacer mi tarea porque no la entiendo, porque me enredo con ella. Verlo como, oye, pues es algo que tenemos que entender qué es, y para eso, pues, está la Línea de la Vida, y también quiero mencionar toda la red de atención de los centros comunitarios de salud mental y adicciones que se encuentran en los estados, hay muchos estados, y que pues es una primera instancia cuando ya detectamos un problema dual, cuando tenemos, por ejemplo, esta dualidad, un problema de uso de sustancias y problemas por consumo y problemas mentales, entonces también son una opción. Los centros comunitarios de salud mental pueden pedir información de ellos a la Línea de la Vida y encontrar también el directorio en las páginas, en las redes sociales de CONASAMA. Doctor, tenemos muchas preguntas y muchos comentarios que le vamos a llegar, pero si me permite voy a leer un par de comentarios y una pregunta más. Erika pregunta, ¿cuáles son los desafíos actuales en el tratamiento de trastornos mentales inducidos por el consumo de sustancias psicoactivas? Bueno, ahora mismo nos estamos enfrentando a un reto que es la metanfetamina en particular. No es nueva, ya tiene varios años de ser como una sustancia de impacto en las personas que solicitan atención y pues nos ha venido a cambiar un poco el juego. Es una sustancia muy agresiva, muy adictiva y obvio, entre más joven se utilice, más problemas va a desarrollar. Esos son uno de los temas más actuales. Otro, ya lo mencionábamos, por ejemplo, los vapeadores, que a pesar de que en México está prohibida su distribución, su venta, su comercialización, desafortunadamente en redes, en muchas de las redes sociales, se distribuyen pues sin consideración que seas menor de edad o mayor de edad. Entonces, esto nos lleva a otro tema que será para otra sesión, sí. Pues cómo debemos de cuidar las redes sociales de nuestros hijos, de los menores de edad. Los adultos pueden hacer quizá lo que quieran, pero cómo cuidarlos, porque a través de las redes sociales vienen muchas veces las invitaciones a experimentar los retos, etcétera, que llevan a situaciones graves de riesgo a los adolescentes. Así es.
Doctor Rogelio Pérez comenta, las actividades físicas y deportivas son las mejores opciones que pueden contribuir a alejar sobre todo a adolescentes y jóvenes de vicios y actitudes negativas para la salud. Muchas gracias, Rogelio. Y Alejandro Chaboya, qué importante establecer las consecuencias reales del uso de estas sustancias, ser asertivos, participar en campañas y divulgar esta información que, bueno, pues tumba muchos tabúes y criterios permisivos, en fin, comentarios y felicidades para el doctor. Gracias. Bueno, pues, doctor Hugo González Cantú, muchas gracias por compartir su conocimiento en este tema. Pues ahora sabemos más sobre el consumo de sustancias psicoactivas y sabemos que tienen relación con los trastornos mentales y sobre todo hay que poner énfasis en la importancia de conocerlos, de diferenciarlos para evitar alguna situación, alguna confusión. Doctor, ¿nos podría regalar un breve mensaje antes de finalizar? Claro, Julieta, pues el mensaje es muy sencillo. Si no consumes, no consumas. Este es el principal mensaje. Porque pues cuando se empieza a consumir ya hay una serie de consecuencias inesperadas que no siempre están bajo el control. Y para los docentes y las docentes, pues estar siempre atentos a los temas de salud mental de sus alumnos y de las alumnas. Esto incluye también cómo les afecta el bullying, cómo les afectan las redes sociales, cómo les afectan las situaciones familiares. Así que, pues muchísimas gracias, Julieta, y pues esperemos vernos pronto por aquí. Así será, doctor. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Hugo González Cantú. Agradecemos su participación, que nos haya compartido esta valiosa información. Bueno, es importante mencionar que tenemos abierto y disponible el curso Estrategia en el Aula, Prevención de Adicciones, en la plataforma México X. Ahí van a poder encontrar todos los seminarios virtuales relacionados con cada una de las sustancias psicoactivas. El enlace aparece en pantalla, también lo pueden localizar en el chat de comentarios. En el próximo seminario virtual de la serie Dialoguemos sobre Salud, abordaremos el tema suicidio. ¿Cómo abordarlo en la comunidad educativa? Este es el tema y la cita el martes 14 de noviembre a las 16:30 horas, así es que las y los esperamos. Hemos llegado al final de esta transmisión. En nombre de Aprende MX agradecemos su asistencia y de igual forma damos las gracias al personal técnico, al personal académico que la hace posible. Yo soy Julieta Mendoza, nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.